Bien, vamos a comenzar. Sean bienvenidos nuevamente a un video en vivo con nosotros. Espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a ver en este video en vivo uno de los niños que estuvimos viendo en el video anterior, cuando hicimos el niño interior tras la imagen. Vamos a tomar uno de esos niños y los vamos a ampliar en el día de hoy. Vamos a estar generando a lo largo de estas semanas cada uno de estos niños, cada uno de estos subarquetipos del arquetipo del niño, ¿sí? Lo que sí les pido es que si tienen algún tipo de consulta, algún tipo de experiencia que quieran comentar también, lo pueden hacer en los comentarios, ¿sí? Nosotros a lo largo de la charla vamos a poder ir contestando, ¿sí? Así que los invito a que vayan realizando distintas consultas o distintas preguntas que tengan. Muy bien, vamos a esperar unos minutitos más a ver si nos conectamos con algunas personas. Bien, sean todos nuevamente bienvenidos a nuestros héroes viajeros. Como les decía recién, vamos a tomar uno de los niños, ¿sí? Uno de los subarquetipos del niño que estuvimos viendo en el video anterior. A lo largo de estas semanas vamos a ir tomando cada uno de los subarquetipos para que justamente ustedes puedan ver cómo se sienten y con cuál se sienten identificados y de cierta forma cómo sanar, ¿sí? Cómo liberar de la sombra estos programas y estos mandatos que se han dado desde la infancia, ¿sí? En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el niño amado, ¿sí? A mí me gusta llamarlo el niño mimado, ¿sí? El niño mimado tiene que ver con, como yo siempre digo, con estos extremos, ¿no? Vamos a ver que este niño amado o niño mimado se puede encontrar en lo que es luz o se puede encontrar en sombra. Entonces vamos a comenzar un poco a hablar de qué se trata esto de la luz y de qué se trata lo de la sombra. El niño en luz vamos a poder ver aquel niño que ha sido interiorizado desde la infancia, desde no tanto los opuestos, sino más bien desde el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo va a poder ver en un niño que, por ejemplo, fue amado, fue justamente dado, se le dio afecto en su justa medida, se les dio amor, pero también se le generó lo que llamamos el tema de los límites o las normas, ¿sí? De cierta forma vamos a poder ver en luz, ¿no? A esta persona o a este adulto que es armonizado, que es equilibrado. Entonces acá podemos encontrar cómo este niño amado, de cierta forma, se va a encontrar en luz. Se va a poder encontrar de cierta manera en lo que llamamos el niño armonizado o el niño equilibrado, ¿sí? Es decir, que se le ha podido dar tanto este aspecto de amor, ¿sí? Este aspecto de afecto, este aspecto de poder conectar con sus emociones, y también se le ha podido dar de cierta manera esta forma de poder encontrar ciertos límites o cierta norma, ¿sí? Entonces ahí encontramos también a adultos, ¿sí? Que pueden generar desde este niño y a través de este niño un equilibrio, es decir, que en ocasiones van a poder abordar las situaciones a través de la emoción y van a poder abordarlo también a través de la emoción, a través de la intuición, ¿sí? Entonces, como verán, acá encontramos a este adulto con su niño de forma equilibrada. Bueno, luego sí vamos a poder encontrar lo que llamamos el niño amoroso, el niño mimado en sombra, ¿sí? ¿Por qué lo llamamos en sombra? Justamente porque podemos ver cómo en la sombra se va cargando o de cierta forma se va representando todas aquellas cualidades y todos aquellos atributos que son negativos y que se encuentran allí desde lo vergonzoso, penoso o doloroso, ¿sí? Entonces desde ahí se van generando estos distintos mandatos, ¿sí? Por eso justamente lo tratamos de la sombra, es decir, de forma inconsciente. Bien, entonces ahí hablando un poco de lo que es en sombra, vamos a decir, bueno, ¿y qué se encuentra en la sombra en este niño amado o en este niño mimado?
podemos encontrar en sombra justamente la indefensión, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el niño amado o el niño mimado, como se le ha dado una sobreprotección, ¿sí? De cierta forma se va a generar este programa de sentirse indefenso ante distintas situaciones, ¿sí? ¿Esto por qué se da? Se da justamente cuando ha habido un amor o un mimo de más, ¿sí? Y no se ha generado justamente este límite o esta norma. Entonces, de cierta forma, acá podemos encontrar esta sobreprotección. Al haber sobreprotección, va a haber también el día de mañana una indefensión, ¿sí? Bien, vamos a ver, porque por acá tenemos una pregunta. Bien, bueno, me están preguntando justamente con el tema de la norma o con el tema de, nuevamente, la castración. Bueno, me realizan otra vez la pregunta del otro día en cuanto a esto del niño amado o niño mimado. Hay que entender de que justamente la misma palabra castración, es decir, el castrar, ¿sí? Tiene que ver con el otro opuesto, ¿sí? Tiene que ver con esto de cuando la norma está de más y no hay mimo, ¿sí? Y no hay amor. Entonces podemos irnos al otro extremo. El niño mimado, entonces, en luz, vamos a encontrar este equilibrio entre esta parte emocional dada por los padres desde niño y por, de cierta forma, las personas que tenemos alrededor. Y por el otro lado también vamos a poder encontrar esta norma, ¿sí? O vamos a poder encontrar estos pequeños límites que tienen que estar en el niño, ¿sí? Entonces, de esa forma no encontramos la castración, ¿sí? Es decir, la castración es el no todo el tiempo, ¿sí? No a esto, no al otro, no, fíjate, no hagas esto, no hagas lo otro, no podés. Es decir, se van a encontrar desde lo que son los límites desmedidos, ¿sí? Fíjense que vamos justamente al desequilibrio y la idea es que ese niño pueda tener una armonización y un equilibrio entre la parte emocional y entre también la parte racional y la parte de las normas. Muy bien, perfecto. Bueno, a ver si tenemos alguna otra pregunta. Bien, bueno, ¿cómo podemos detectar? Es decir, muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo puedo verme yo de niño, ¿sí? Ante este niño mimado o el niño huérfano, es decir, cualquier subarquetipo? Es decir, ¿cómo me encontraba yo de niño de esta forma? Entonces podemos ver justamente que eran niños que estaban sobreprotegidos, ¿sí? Y que de cierta forma los padres incidían en lo que ellos creían que el niño necesitaba. ¿Qué es esto? Muchas veces los padres, ¿sí? O muchas veces los adultos que tienen alrededor ese niño generan esto de la necesidad. Es decir, yo creo que el niño necesita esto, yo creo que el niño necesita lo otro, ¿sí? Entonces, cuando esto es desmedido, estas necesidades otorgadas desde los adultos es desmedido hacia el niño se empieza a no encontrar con esas necesidades. Yo siempre retomo un poco la pregunta, y es una pregunta también que le hago mucho a los padres, es ¿para quién? Digamos, ¿quién es el que necesita eso? ¿El niño o vos como papá? ¿O como mamá? ¿O como tío? ¿O como abuelo? ¿Sí? ¿O como hermano? Entonces, es interesante empezar a hacerse estas preguntas. Y también a los que son papás hoy en día, ¿sí? Porque cargan con los programas de niños, ¿sí? Entonces es interesante que ustedes se comiencen a preguntar esto. ¿Para quién es necesario esto? ¿Para yo como papá o para ese niño? ¿Sí? Entonces acá podemos encontrar un poco el cómo nos encontrábamos de niños. Desde la sobreprotección y sobre esas necesidades desmedidas. Fíjense que si hay necesidades desmedidas, en este sentido podemos ver cómo se le da cosas al niño que no necesita, ¿sí? Entonces es interesante empezar a ver esto. Tenemos otra pregunta por ahí. ¿Qué comportamientos observan de indefensión cuando son adultos? Bueno, justamente cuando estamos viendo, ahora yo lo iba a retomar un poquito, pero en cuanto a la indefensión, podemos ver estas situaciones de, por ejemplo, querer tener amor desmedido, ¿sí? Es decir, la indefensión, el sentirse indefenso en este programa, tiene que ver con esto que hablábamos recién en cuanto a las necesidades, ¿sí? Como no hay otra persona que a mí me dé lo que yo necesito, me siento indefenso, ¿sí? Entonces, de adulto vamos a ver esto de que de cierta forma vamos a buscar este amor desmedido en el otro, ¿sí? Porque es una necesidad que para mí, ¿sí? Como no se dio desde niño,
no la vamos a estar pudiendo satisfacer. ¿Sí? Entonces esa es la indefensión, es decir, sentirse indefenso ante las distintas situaciones. ¿Por qué? Porque siempre hubo un adulto que dio necesidades desmedidas. ¿Sí? Si no se respondió a la pregunta, cualquier cosa me vuelven a hacer, no hay problema. ¿Sí? Pero tiene que ver con esto la indefensión. Es decir, el adulto se va a sentir inconscientemente indefenso porque va a necesitar todo el tiempo que alguien satisfaga esas necesidades que del niño venían de afuera, ¿sí? Y que no permitían, ¿no?, que ese niño se pudiera armonizar en cuanto al aspecto emocional y en cuanto también a este aspecto de la norma. ¿Sí? Fíjense que cuando hay necesidades desmedidas, ¿sí?, cuando el adulto, cualquier tipo de adulto, le da todo al niño, el niño de grande va a volver a buscar eso. ¿Sí? Entonces es interesante que tengamos en cuenta esto de la indefensión como aquella búsqueda constante de satisfacer las necesidades. Ahora, ¿qué pasa con esas necesidades? Que muchas veces no nos pertenecen, ¿sí? Porque no nos pertenecieron de niño esas necesidades. Pero el adulto, en su dar desmedido por sus programas y mandatos, ¿sí?, creía de que como niños necesitábamos esas necesidades. Bien, entonces acá podemos encontrar, ¿sí?, a aquellos niños que muchas veces los estipulamos como de berrinches o como caprichos. Entonces yo acá lo que puedo ver es, de cierta forma, esta situación que se le presenta al niño, o esta forma, ¿sí?, que se le presenta al niño, de pedir de cierta manera como esta distancia por parte del padre o la madre o el adulto, ¿sí? Es decir, de que muchas veces nosotros vemos a estos niños caprichosos, a estos niños que hacen berrinches, pero también hay que verlos como a lo mejor esta necesidad de tener una distancia, ¿sí?, de poner distancia de alguna manera con el padre o el adulto o la madre, ¿sí? Cuando hablamos obviamente de padre, madre, no es solamente el padre o la madre biológico o digamos el núcleo familiar. Estamos hablando de todos los adultos porque en el video anterior, cuando hago la introducción al niño, pueden ver de que hay dos tipos de infancia, ¿sí? Está la primera infancia y la segunda infancia, y en la segunda infancia también entran, por ejemplo, los profesores, ¿sí?, los adultos que se encuentran fuera de la casa. Entonces, cuando hablamos de padre, madre, podemos ver también a profesores, hermanos, abuelos, ¿sí? Entonces, desde estos caprichos y estos berrinches, ¿sí?, desde este niño amado en desmedida, ¿sí?, podemos ver de que a lo mejor está pidiendo un freno, es decir, está pidiendo de cierta forma una distancia, como decir, estas necesidades no son mías, ¿sí?, estas necesidades a mí no me pertenecen, te pertenecen a vos. Entonces, acá podemos ir viendo cómo se han comportado nuestros adultos con nosotros de niños, ¿sí?, y comenzar a identificarnos, ¿sí?, o a lo mejor poder identificarnos con este subarquetipo del niño. Perfecto, vamos a ver por acá. Hay otra pregunta. Bueno, me preguntan qué es lo que es un arquetipo. Bueno, el arquetipo es, de cierta forma, y resumido, son conductas universales, ¿sí?, que nosotros compartimos como humanidad, ¿sí?, desde que la humanidad es humanidad, igual, ¿sí? Es decir, desde el origen de los tiempos se ha ido cargando este gran inconsciente colectivo con información en cada unidad, ¿no?, o unidades, ¿sí?, que nos van a dar comportamientos distintivos, que nos van a dar de cierta forma maneras de cómo reaccionar, maneras de cómo pensar. Por eso es que siempre hablamos de el arquetipo de la madre, el arquetipo del padre, el arquetipo del niño, ¿sí? De cierta forma, en esta ocasión estamos viendo el arquetipo del niño. Es decir, todos compartimos un niño interior. Vos, yo, todos tenemos un arquetipo del niño. Ahora, a cada uno ese arquetipo se le jugó de forma distintiva, única e irrepetible, ¿sí? Entonces hay que ver de qué manera se ha comportado este arquetipo y si hay cosas que sanar y liberar. Bien. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? No hay ningún tipo de problema, me vuelven a preguntar. Recuerden que también esto está un poco más explicado en lo que es la charla del niño interior que di anteriormente, que se encuentra en YouTube, ¿sí? Y también están en nuestras redes, así que cualquier cosa también está allí, por si surge alguna pregunta de esa charla,
me la pueden realizar también ahí en los comentarios, ¿sí? La idea de estos videos es poder generar conciencia, ¿sí? Nosotros generando conciencia, haciendo consciente el cómo nos estamos comportando y cómo hemos estado llevando adelante estos mandatos y programas de forma automática, podemos hacer el primer paso a liberarlo, ¿sí? Bien, vamos a seguir entonces con este subarquetipo del niño mimado. Vamos a ir entonces ahora un poco, ya hemos hablado sobre cómo era para el niño, es decir, sobre qué ambiente se manejaba el niño, ¿sí? Cuando justamente era pequeño. Ahora vamos a ver de adulto. Bueno, de cierta forma podemos ver adultos, ¿sí? Que lo tomamos un poco en el video anterior, pero podemos ver a adultos que no van a ser flexibles en cuanto a las ideas del exterior, ¿sí? Es decir, van a ser personas inflexibles ante las ideas del otro. ¿Por qué? Fíjense que cuando este niño ha sido dado de más, ¿sí? Cuando se le ha dado, como decimos nosotros, amor de más, es decir, cuando ha sido desmedido, se puede ver como que siempre ha tenido la razón de chico. Entonces de grande va a querer también tener la razón en todo. Entonces por eso se puede ver esta inflexibilidad en cuanto a sus propias ideas, en cuanto, disculpen, a las ideas del otro, siempre teniendo en cuenta las ideas propias. Acá me preguntan si siempre representamos un niño interior de adultos. Sí, claro que sí. Es decir, el niño interior, como les decía, es un arquetipo, es algo que nosotros lo manejamos de forma inconsciente, ¿sí? Entonces, siempre vamos a estar representados o siempre vamos a estar interactuando, y más que nada en lo que son las relaciones interpersonales, ¿sí? Porque eran las relaciones interpersonales que teníamos de chico. Pero siempre vamos a actuar desde ese arquetipo de niño, ya que ha sido instaurado, ¿sí? Como mandato o como programa de forma inconsciente. Por eso es que justamente el objetivo de estas charlas es que ustedes comiencen a sentirse identificados y generar objetivos, ¿sí? De sanación y de liberación de estas incomodidades, ¿sí? De estas dolencias que tenía el niño. Pero sí, siempre estamos representados por un niño, ¿sí? El niño interior siempre se establece que está en el corazón. Fíjense que el corazón es el aspecto emocional, ¿sí? Entonces, y el aspecto de la creatividad, ¿no? Entonces, fíjense qué importante que es tener en cuenta desde qué niño nos estamos manejando. Y de cierta forma sanarlo, conectarnos con ese niño y sanarlo. Bien. Entonces, vemos como decíamos recién, en cuanto al niño, este niño mimado, el no tener en cuenta las ideas de los demás. Entonces también vamos a ver un poco esto de no ser tan empáticos con el otro. Hay personas que a lo mejor en sus entornos, y está bueno que ustedes también lo vayan teniendo en cuenta, tal vez no son empáticos, ¿sí? Entonces es interesante que ustedes mismos comiencen a ver esto de el ser empático con el otro, ¿sí? Como les decía recién, también van a exigir el amor a pesar de todo, ¿sí? Porque, o a cualquier costo, porque el amor de afuera venía de forma desmedida, cuando eran niños. Entonces acá, como les decía recién, también se los puede ver como de cierta forma aburridos, ¿sí? Personas que están aburridas de ciertas situaciones o que ya sienten como que han logrado todo. ¿Por qué? Porque de niño lo tenían todo de forma desmedida. Perfecto. Muchas veces también me dicen, bueno, pero yo no me siento identificado con los caprichos ahora de adulto. Entonces ahí hay algo que, digamos, es llevarlos a la reflexión, ¿sí? Es decir, a medida que, por ejemplo, en el video anterior yo fui contando cada uno de los subarquetipos, como vamos a ir haciendo ahora en cada una de estas semanas, si se sienten identificados e inmediatamente lo niegan, hay negación. Es decir, es como para reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿estoy siendo caprichoso en esta situación? ¿O estoy siendo caprichoso con esta persona? ¿O estoy pidiendo amor desmedido hacia esta persona? Digo, es interesante porque inmediatamente viene esta respuesta negativa. Ah, no, yo no soy caprichoso, ¿sí? Digo, veamos desde dónde nos estamos parando también, ¿sí? Y hagamos esta reflexión. Bueno, ¿cómo podemos ver físicamente también a estas personas? Es decir, recuerden que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿sí? Entonces, como tengamos nuestra imagen interna, se va a reflejar en nuestra imagen externa, ¿sí? Entonces,
veamos cómo nos estamos vistiendo, cuáles son nuestras posturas. Recuerden que lo emocional está totalmente atado a lo corporal. Entonces, como nos estemos vistiendo y como estemos expresándonos, también va a dar cuenta de este niño. En particular, este niño se lo puede ver con personas que tienden a llamar la atención todo el tiempo. Me preguntarán por qué. Porque tenían esta atención desmedida en la infancia. Por otro lado, pueden ver también estas personas que, como les decía recién, no son empáticas, ¿sí? Entonces ahí también se puede ver esto. Y también esto de ser a lo mejor caminatas muy altivas, ¿sí? Como esto también de generar como cierto poder sobre el otro, ¿sí? Siempre llévenlo esto al niño de lo que acabamos de hablar. Y sí también se lo puede detectar como personas muy informales en cuanto a su expresar y en cuanto a su vestir, ¿sí? Hay mucha informalidad, hay ropa a lo mejor rota, sucia, desbargada, como se dice, y colores más otoñales, más apagados, por este tema del aburrimiento, ¿sí? Este tema del aburrimiento en cuanto a que ya de niño lo tuvieron todo, en su vida han siempre querido todo, entonces ya llegan a un momento de cierta forma de aburrimiento y que justamente fíjense que hay que buscar este ser, ¿sí? Que está adolecido. Entonces desde acá, ¿a qué los invito yo en cuanto a si se han sentido identificados con este niño mimado? Primero, dejar la informalidad de lado, ¿sí? Pero no la informalidad e ir a una formalidad extrema, sino más bien en comenzar a vestirse más prolijos, empezar a tener un cuidado personal un poquito más o mucho mejor, ¿sí? Es decir, si usan barba, que se puedan afeitar, que se vean un poco más alineados, es decir, tener justamente este amor propio, no un amor desde el otro, ¿sí? Sino un amor propio. Y de cierta forma también practicar un poco la flexibilidad. Desde ahí podemos hacer este primer ítem. Después también comenzar a detectar cuáles son sus verdaderas necesidades. Recuerden que el niño se manejaba por las necesidades de los adultos. Entonces empecemos a, de cierta forma, si se han sentido identificados con este subarquetipo, que empiecen a detectar cuáles son sus necesidades propias, para poder llevarlas a cabo. Y por último, de cierta forma, detectar o empezar a ver qué es éxito para ustedes, ¿sí? Fíjense de que ustedes, si se han sentido identificados desde acá, han podido detectar el éxito, pero como lo ha dicho otro, no como lo dicen ustedes. Entonces, ¿qué es éxito para ustedes? Y llevar a cabo todo lo que sea necesario para conseguir ese éxito, ¿sí? Pero desde ustedes, desde sus propias necesidades. Y por último, les voy a dejar las mismas afirmaciones que vimos en el video anterior, que se repiten a lo largo del día las veces que ustedes quieran, ¿sí? A través de estas afirmaciones lo que hacemos es justamente cambiar nuestro pensamiento, ¿sí? La primera afirmación es: pregunto lo que los demás necesitan, no impongo mis ideas. Y la segunda afirmación: soy humilde, todos valen, tomo en cuenta las necesidades propias y de los demás. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy en cuanto a lo que es el niño mimado. Recuerden que pueden dejar todas las consultas y todas las experiencias que necesiten, que vean propias, para que nosotros podamos contestar, ¿sí? Les agradezco mucho desde el corazón de niño, con mucha emoción. Les agradezco por haberme acompañado en este cortito tiempo y los invito a seguir con este cambio de pensamiento y con esta apertura de conciencia. Muchísimas gracias.